cómo podemos medir la velocidad, el caudal y otras propiedades más, ¿no? Están algunas de las bibliografías, también hay más bibliografía, pero estas son las que generalmente vamos a utilizar. Y el tema de la evaluación serán 2 exámenes prácticos, parciales, prácticos y teóricos, ¿no? Habrán preguntas prácticas y preguntas teóricas, que será el 40%, ¿no? Cada uno 20%, un examen final de 45%, y prácticos y algunos proyectos que demos para este semestre, ¿no? Que será 15%, ¿no? Algunos trabajos prácticos, algunos trabajos pequeños ahí de búsqueda de información y desarrollo, o algún pequeño escrito, lo podemos denominar algún proyecto o algún trabajo práctico, ¿no? Entonces, esa es la ponderación para este semestre, ¿no? Y bueno, procederemos. No sé si hay alguna pregunta, ustedes pueden intervenir, y pues iremos por nuestro primer tema. Bueno, como la modalidad es virtual, nos pasaron un comunicado el día de ayer, las autoridades facultativas, de que están estableciendo todos los protocolos de bioseguridad, dado el caso de que podamos nosotros tomar exámenes presenciales. Entonces, platicando un poquito con otros docentes, entonces se está ahí armando una lista, pero los exámenes parciales sí van a ser virtuales. Lo que sí, el examen final será el que, más que seguro, lo tomaremos de forma presencial, pero todavía falta para ello. Así que en primera instancia los 2 exámenes parciales serán virtuales, y a definir, tanto el examen final será presencial. Si llegara a haber algún inconveniente o llegáramos a tener alguna situación en la cual la contingencia y la situación nos indica que no va a ser factible, pues entonces pasaremos a la modalidad virtual. Si algún alumno tiene algún inconveniente, me escribe por el Telegram, me puede escribir al privado también, ¿no? Expresando alguna inquietud con respecto a todo esto. Nuevamente recalco que esté especificado su nombre completo, por favor, ya que estamos interactuando, ¿no? De forma virtual, así que se requiere su nombre, ¿no? Su nombre por lo menos para entablar una conversación, ¿no? Tanto en el grupo como también dentro del aula virtual, ¿no? Muy bien. Como primer tema, vamos a ver todo lo que es conceptos generales. Conceptos generales y conceptos de fluido. Ya el día martes, el día lunes, nuestra siguiente clase es el día lunes, ya pasaremos a nuestro segundo tema, ¿no? Que será ya la parte de hidrostática, ¿no? Esto nos llevará por lo menos unas 2 a 3 clases, lunes, viernes y al siguiente lunes, ¿no? Entonces, establezcamos, antes de que iniciemos, no sé si alguien quiere o tiene alguna duda con respecto a lo que comentamos sobre la ponderación, sobre algo. Todo entendido, ingeniero. Muy bien. Todo bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, concepto de fluido. Un concepto de fluido, un concepto de ¿qué es un fluido? Un fluido es toda sustancia, el fluido es toda sustancia, ¿no? Que tiene la propiedad de fluir, ¿no? Tiene la propiedad, ¿no? de desplazarse, de transportarse. Y eso incluso nos dirige a un fenómeno de transporte también, ¿no? A un fenómeno de transporte de momento. Entonces, el fluido es toda sustancia que tiene capacidad de fluir, ¿no? En el cual tenemos 2 tipos de fluido: los incompresibles
que tiene densidad constante, y los fluidos compresibles. ¿Cuáles son los incompresibles? Pues serán los líquidos. Estos en los cuales no es difícil, claro que sí llegaría a darse un cambio de volumen por medio de una fuerza dinámica, pero muy pequeña, ¿no? Prácticamente es incompresible, es que no puedo yo reducir el volumen, que son los líquidos. En este caso, la densidad es constante, ¿no? Y los fluidos compresibles, que en estos casos serían los gases, ¿no? Los gases son fluidos que puedo modificar el volumen, ¿no? Puedo comprimirlos, puedo reducir el volumen, y en este caso, al modificar el volumen, la densidad es variable, ¿no? Entonces, aquí tengo yo la densidad para el caso de los gases, que está relacionado con la presión, la temperatura y la constante de los gases. Sirve también para hablar, aunque retomaremos este concepto de flujo másico, ¿no? que me habla sobre determinada masa de fluido que circula de un lugar hacia otro, entre un punto y otro en un determinado tiempo, en determinada unidad de tiempo, ¿no? En flujo de masa, cuando hablemos de conservación de la energía, ¿no? Pero, en primera instancia, ¿no? El concepto de fluido, ¿bien? Y pues como tiene capacidad de fluir, también hay la capacidad de que el fluido requiere por sí solo, el volumen no está establecido en un fluido. Y al no estar establecido, el fluido requiere de un recipiente, requiere de un cuerpo que lo contenga. Y el volumen o la forma del fluido será tal cual del recipiente que lo contenga, ¿no? O sea, esférico, cilíndrico, cúbico, etcétera, etcétera. Entonces, el fluido no tiene un volumen definido, se amoldará, será de aquel que el recipiente que lo contenga. Entonces, al ser así, entramos en dos aspectos de estudio, que en la primera parte de nuestro semestre es el tema 2, hidrostática, en el cual el fluido está estático, no hay movimiento. Y el otro es dinámica de fluidos o hidrodinámica, en el cual el fluido tiene movimiento. Ya estableceremos esas ecuaciones más adelante. Concepto de continuidad o de continuo de un fluido. El concepto es a nivel macro, porque si nosotros vamos a la parte micro o a la parte molecular, podemos observar que en esa dimensión las moléculas tienen cierta separación, más aún en un estado gaseoso. En un estado líquido tendrán cierta separación muy pequeña, ¿no? Entonces, esas propiedades estarían en un régimen molecular. Pero como vamos a estar trabajando con un medio continuo, un medio en el cual el fluido está a nivel macro, hablaremos de litros, hablaremos de metros cúbicos, hablaremos de masa, hablaremos de medidas macro. Entonces, consideraremos al fluido como un medio continuo, como un medio prácticamente homogéneo a lo largo de todo el cuerpo del fluido, dependiendo del recipiente que lo contenga. Entonces, el fluido lo consideraremos continuo a lo largo de todo, ¿no? Entonces, por eso se conoce que las propiedades del fluido surgen de su estructura molecular. Todas las propiedades físicas dependen de la separación molecular, del estado de la materia, de propiedades físicas como conductividad, viscosidad, etc. Todos ellos dependen de cómo las moléculas están acomodadas y cómo están contenidas. Porque si un fluido gaseoso
presenta un volumen, corresponderá a una propiedad física, por ejemplo, de densidad, puede ser, o de conductividad térmica. Pero si este volumen se ve modificado, se ve reducido, entonces la densidad varía y también la conductividad térmica, por ejemplo, varía. La viscosidad también se ve alterada. Entonces, retomamos nuevamente, el fluido lo vamos a considerar como un medio continuo, en el cual no hay espacios vacíos, no hay nada que pueda considerar que la sustancia difiera a lo largo de un punto y de otro dentro de todo el volumen del fluido. Eso es el concepto de continuo de un fluido, o el concepto de continuidad, ¿no? Continuidad en un fluido. Hablemos sobre algunas características físicas. Por ejemplo, antes que pasemos a las características, algo que me olvidé de comentarles es que al considerar con un fluido continuo, es que la densidad, el volumen, la viscosidad, la temperatura y todas las propiedades serán uniformes a lo largo de todo. En un punto A, en un punto B, por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿no? Si yo tengo un recipiente que contiene a mi fluido, en este caso líquido, entonces conocemos que están las moléculas acá. Entonces, como no estamos analizando a nivel microscópico o a nivel molecular, entonces tanto la densidad en este punto será la misma en este punto. Lo mismo la viscosidad 1, densidad 1, densidad 2 y la viscosidad 2. Serán iguales, ¿no? Por ejemplo, también la temperatura. La temperatura 1 será igual a esta temperatura 2, ¿no? Temperatura 1 será igual a la temperatura 2, densidad 1 será igual a la densidad 2, la viscosidad 1 será igual a la viscosidad 2, o sea, el fluido es continuo, ¿no? A lo largo de todo el medio que lo contiene, ¿no? A lo largo de todo el medio que lo contiene. Ahora, hablemos, está haciendo bastante calor, hablemos sobre algunas características físicas. De acuerdo al sistema en el cual nosotros estemos trabajando, tenemos los sistemas técnicos, sistema sexagesimal, sistema MKS, sistema internacional, sistema inglés. Si un problema está en un sistema, pues trabajaremos en ese sistema hasta terminar el problema y encontrar el resultado. Y una vez encontrado el resultado, si la pregunta me pide o el problema me pide expresarlo en otras unidades, ya una vez con el resultado final, será que nosotros convirtamos eso, ¿no? Y no así convertir todas las unidades desde el inicio y proceder a hacer el análisis, ¿no? Se tornaría tal vez un poquito más moroso, un poquito más complicado o complejo. 1 kilogramo fuerza es la atracción que ejerce la gravedad a una masa dada de platino. El cuerpo que ejerce una atracción de un kilogramo fuerza tiene una masa igual a 1 kilogramo masa. 1 kilogramo fuerza, también conocido como 1 kilopón, es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Por eso es que tengo que 1 kilogramo fuerza es 9,80665, ¿no? 9,8 newton, ¿no? O kilogramo metro segundo cuadrado. La unidad técnica de masa, que en el sistema técnico se lo maneja para la masa, se define a través de la ecuación de Newton, que es igual a la fuerza masa por aceleración. Como la masa a la que una fuerza aplicada de 1 kilogramo fuerza le produce una aceleración de 1 metro por segundo cada segundo. Entonces,
una unidad técnica de masa es equivalente a 1 kilogramo fuerza, o por definición es 1 kilogramo fuerza, que le produce una aceleración de 1 metro por segundo cada segundo, ¿no? Por eso me daría que una unidad técnica de masa, ¿no? Tendríamos acá de 1 kilogramo fuerza por metro por segundo cuadrado. Para las otras propiedades, por ejemplo, en el sistema internacional, la tensión de corte, aquí esta es la tensión de corte, ya hablaremos más adelante cuando toquemos el tema de la viscosidad, la tensión de corte, la velocidad, posición, Y, viscosidad, y aquí, nu, la viscosidad cinemática, y mu es la viscosidad, vamos a poner acá, aquí lo voy a colocar al ladito, es la viscosidad dinámica. Muy bien, viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática. Tensión de corte en pascales, Dina centímetro cuadrado, libra fuerza por pie cuadrado, velocidad, ¿no? Metro segundo, centímetro segundo, pie segundo, posición, ¿no? Altura, posición, o carga, metro, centímetro, pie, viscosidad dinámica, pascales por segundo, vamos, centímetro por segundo, poise, equivalente a un poise, o libra masa, pie por segundo, la viscosidad cinemática, ¿no? Metro cuadrado por segundo, centímetro cuadrado por segundo, pie cuadrado por segundo, ¿no? Tiene una semejanza, la viscosidad cinemática, con la propiedad de difusión, ¿no? La propiedad de difusión, puede ser incluso difusión térmica o difusión de masa, ¿no? Esa semejanza física. Hablemos del peso específico, la densidad y la densidad relativa. El peso específico, gamma, es el peso, ¿no? El peso W por unidad de volumen, ¿no? W entre BC. Lo conocemos incluso ya desde física. Algunos ejemplos de peso específico, ¿no? Por ejemplo, el agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? El aire, 1,2 kilogramos fuerza por metro cúbico, entre 20 y 25 grados centígrados. Obsérvese que también la viscosidad, perdón, el peso específico tiene dependencia de la temperatura. Muchas de las propiedades físicas dependerán, ¿no? Dependen de la temperatura. El estado dependerá de la temperatura y cómo el fluido es susceptible a ello, ¿no? Es susceptible tanto a la presión, a la temperatura. Del aceite, ¿no? Ahí tenemos la densidad de masa, ρ, es definida como la masa de una sustancia por unidad de volumen. La densidad de masa en un punto se determina considerando la masa, en este caso como un pequeño diferencial, de un volumen muy pequeño, ¿no? Que rodea ese punto, o que rodea esa masa en el cual está contenida. Como se considera el concepto de continuidad, como hemos establecido que el fluido es un medio continuo, no hay espacio vacío, no hay separación, las moléculas no son, de acuerdo a la observación que estamos teniendo a nivel macro, no hay separación, todo es continuo, ¿no? Entonces puedo hacer lo que, como considero diferenciales, considero deltas, entonces puedo hacer, ¿no? Hacer el diferencial de volumen, hacer el diferencial de masa, ¿no? Que si es más pequeño, ¿no? Yo lo puedo establecer, o puedo hacer una dimensión lineal, que es mucho mayor en comparación con la distancia media entre las moléculas. Entonces, la distancia media entre moléculas, la distancia entre moléculas, es muy pequeña, es demasiado pequeña,
que no afectará en el análisis de diferenciales. Entonces, por eso es que puedo establecer que ρ es igual al límite del diferencial de volumen que tiende a x al cubo, ¿no? X sería la distancia de los lados del volumen, x, ¿no? No, se entiende, ¿no? De un cubo, ¿no? X y X, ¿no? De diferencial de masa entre el diferencial de volumen. Con ese concepto es viable hacer el diferencial. Entonces, si mi fluido no fuese continuo o no tuviera el concepto de continuidad, entonces no pudiera hacer un análisis dimensional o un análisis diferencial. ¿Por qué? Porque el elemento diferencial no sería representativo a lo largo de toda la masa que estoy analizando, ¿no? Porque en un diferencial tendría cierta masa, cierto volumen, y en otro diferencial tendría otra masa, otro volumen. ¿Por qué? Porque el medio no es continuo, ¿no? No es homogéneo. En este caso sí, ¿no? Y, y puedo establecer la densidad, que sería la relación entre la masa por el volumen a lo largo de la integral de todo el volumen, ¿no? Por ejemplo, la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico, el aire es 1,23 kilogramos metro cúbico, a la menos 3, ¿no? A una presión determinada y a una temperatura determinada. Como ven, siempre los fluidos, unos más que otros, son susceptibles a la presión y a la temperatura. Por eso es importante ir conociendo cada uno de estos conceptos. Densidad relativa, no la anoté acá, pero vamos a hablar de la densidad relativa. La densidad relativa es la relación, aquí vamos a colocar, ¿no? Densidad relativa. La densidad relativa es la relación de la densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua, ¿no? Del agua a una temperatura de 20 a 25 grados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la densidad relativa. La densidad relativa es un valor adimensional, ¿no? Que me indica que no tiene dimensiones, ¿no? Es un valor. ¿Por qué? Porque estoy relacionando la densidad de la sustancia, y la densidad del agua. Dos densidades. Entonces, por ejemplo, si yo dijera la densidad relativa de la sustancia X es 0.25. Entonces, si quisiera conocer la densidad de la sustancia, multiplico esa densidad relativa por la densidad del agua. ¿Bien? Y tendré ya las unidades, porque la densidad del agua ya vendrá con unidades, multiplico por la densidad relativa, que sería un valor adimensional. Y obtengo la densidad de la sustancia. Nuevamente, la densidad relativa es la relación entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua. Hablemos, aquí está, la densidad relativa, ¿no? La densidad relativa es la relación de la densidad de masa de una sustancia y la densidad de masa estándar, dando como resultado una cantidad adimensional. Y también se conoce como gravedad específica. Para sólidos y líquidos, la densidad de masa estándar, ¿no? Aquí es a 4 grados centígrados. Y vamos a corregir. Aquí es a 4 grados centígrados. Y vamos a colocar la densidad. Grados centígrados. Me da un valor adimensional. Ahora hablemos de la compresibilidad. La compresibilidad es una propiedad, ¿no? Que en mayor o menor grado poseen todos los fluidos de sufrir una reducción de su volumen. Cuando yo genero un esfuerzo de compresión a un fluido, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un decaimiento del volumen.
Y al decaer un volumen, siempre y cuando la masa no se escape o no se transporte a otro lado, y se mantiene en el recipiente, pues tendré menos volumen con la misma cantidad de masa. ¿Y eso qué me genera? Me genera un incremento en la densidad. Entonces, si bajo un aumento de presión, el volumen del fluido sufre esa reducción, entonces podemos denominar módulo de compresibilidad cúbica o elasticidad a la relación entre la variación de la presión con respecto a la variación del volumen entre el volumen, ¿no? Sería o la variación de la presión con respecto a la variación de la densidad, con respecto a su densidad propia. Les comentaba que tengo fluidos compresibles e incompresibles. Incluso en el fluido, en el líquido, en los líquidos, puede darse esa compresibilidad muy pequeña, pero se da, ¿no? se da en fluidos líquidos, pero muy pequeña. Ahora, hablemos de viscosidad. Y si llega a haber algún corte o algo, me avisan con respecto a la transmisión. Ayer tuve muchos problemas con respecto a la transmisión de mi otra clase. Se cortó 3 veces. Hablemos de viscosidad. Esta es una propiedad de los fluidos, tanto líquidos como gaseosos. Un fluido que está en reposo, vamos a trabajar tanto en reposo como en movimiento. Entonces, un fluido que está en reposo no ejerce o no tiene ningún cambio en su estructura, ningún cambio, está en reposo, está estático. Entonces, al no tener cambio, está tranquilo, puede ser en un medio cualquiera, entonces no hay resistencia, está tranquilo, está en confort, como diría, ¿no? Está en su estado de confort. Entonces, no hay nada que se oponga a la modificación de la posición en la cual se encuentra. Entonces, en este caso, las partículas de este fluido están en reposo, están estáticas. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, en un fluido perfecto, ¿no? En los cuales este fluido perfecto está en movimiento. Entonces, la característica de un fluido que está estático, está en reposo, con un fluido perfecto que está en movimiento, es la misma. Porque ambas, tanto el que está estático, tiene o denota una viscosidad cero. Ya vamos a establecer qué es viscosidad. Establece una viscosidad cero, está en reposo. Entonces, y un fluido perfecto, en movimiento, también establece una viscosidad cero del fluido. Entonces, si yo tengo ese concepto de que el estado de reposo y el estado de movimiento, las viscosidades son cero, entonces me está diciendo que estoy hablando de fuerza. Entonces, si estoy estático, entonces no hay fuerza. Y la fuerza estaría relacionada directamente con esa propiedad que me estoy comentando de la viscosidad. Y en un fluido perfecto que está en movimiento, también tendría que haber una fuerza porque está generando movimiento, pero la viscosidad es cero. Entonces, la fuerza genera movimiento. Y en este caso, en el estático, la fuerza es prácticamente nula, pero estoy hablando de un fluido real. Entonces, la fuerza está relacionada directamente con la viscosidad, ¿no? Entonces, el desplazamiento, si esto lo traspolo, por ejemplo, al fluido estático real, empiezo a modificar su estructura, empiezo a mover, ¿no? A mover de cierta forma. Entonces, el desplazamiento recíproco de las partículas da lugar a un desarrollo de esfuerzo de fricción entre todas ellas, porque ya estoy sacándolo de su estado estático.
Y al aparecer esas fuerzas que en primera instancia se oponen a que se mueva, por ejemplo, si yo quiero desplazar un fluido, requeriré tal cantidad de fuerza, tal cantidad de energía, para que las fuerzas que estaban generadas ahí, estáticas, empiecen a oponerse. Entonces, con la aparición de estas fuerzas, que en este caso serían tangenciales del fluido, el fluido deja de ser isótropo. Entonces, da lugar a que se genere una pérdida o un consumo de energía, podría decirse mecánica, que empieza a disiparse en forma de calor. Y cuanto mayor es la viscosidad del fluido, mayor fuerza requeriré para desplazarlo. Entonces, si yo hablo de forma análoga, tengo una capa de fluido y luego tengo otra capa de fluido, entonces requeriré yo una fuerza necesaria para desplazar. Aquí requeriré también otra fuerza para hacer un desplazamiento del mismo. Y entre ellos tendré una separación, vamos a colocar aquí Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, al existir una fuerza, también existirá una velocidad. Y aquí es donde Newton establece la relación, ¿no? de fuerza, ¿no? De fuerza entre el área es igual a menos la viscosidad por un diferencial de velocidad con respecto a la posición. En este caso la posición sería Z. Aquí tendríamos una velocidad 1, una velocidad 2, una fuerza 1, una fuerza 1, aquí una fuerza 2. Entonces existirá una, y aquí esta es la viscosidad. La viscosidad, si yo tengo una superficie, solamente una superficie, y a una posición Z, desplazo fluido, entonces tendríamos acá, ¿no?, un movimiento en el cual en la parte superior tendré una velocidad máxima con respecto a las demás capas de fluido hasta llegar aquí el contacto con la superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre la superficie, en esta superficie de contacto, que puede ser el terreno, puede ser cualquier material, hay una disipación de energía en contacto con el fluido, que es la que me reduce, se opone a que el fluido se desplace en esta dirección. Pero entre esta capa y la siguiente, ya no hay contacto con la superficie. Entonces, lo único que existe es el mismo fluido. Estas capas serían las capas de forma macro, ¿no? De forma representativa a estas de acá. Entonces, entre capas y capas, lo único que existe es el mismo fluido. Entonces, esta capa superior, con respecto a esta otra capa, empieza a tener una diferencia de velocidades. Aquí tengo una velocidad máxima y aquí mi velocidad será 0, prácticamente. Entonces, aquí con la superficie tengo fricción, pero entre capas y capas tendré fricción también, pero fricción de capas. Y aquí es donde la fuerza o la tensión tangencial se da, producto de esta viscosidad. Y se da, ¿no?, la viscosidad y se generará una tensión de corte. Aquí nosotros tendremos la tensión de corte. Esta es la tensión de corte.
producto de la viscosidad. Si la viscosidad se eleva, o sea, si tengo más viscosidad, requeriré mayor fuerza y requeriré mayor, o se generará mayor tensión de corte, o requeriré mayor fuerza para que mi fluido tenga desplazamiento y se equipare, por ejemplo, con otro fluido que tiene un desplazamiento o una velocidad. Por eso es que cuando tengo una superficie inclinada, yo hago descender, por ejemplo, agua, y en otro extremo hago descender sobre la misma superficie, por ejemplo, aceite. Entonces, las velocidades de caída en el recorrido inclinado van a ser distintas. ¿Por qué? Por este mismo concepto de la viscosidad. Si yo quisiera que el aceite caiga a la misma velocidad que el agua, entonces debo generar una fuerza mayor, o debo aumentar la velocidad, debo aumentar la fuerza, ¿no? Debo aumentar, y por ende la tensión de corte también se aumenta. ¿Para qué? Para que pueda vencer esa viscosidad entre capas y capas de mi fluido, ¿no? Que lo puedo hacer también con otro, incluso con energía mecánica, para que así tanto el aceite caiga o recorra la misma velocidad que el agua, ¿no? Ese sería el concepto de viscosidad. ¿Sí? ¿Había una pregunta? No, ingeniero, todo claro. Todo claro. Ah, ya, me vi Todo ahí bien. que levantaba la mano, pensé que seguramente era antes. Muy bien. Ahora hablemos de cohesión, adhesión, tensión superficial, ¿no? Antes que pasemos a esto, aquí en viscosidad, por eso es que hay distintos, bueno, hay varios métodos para determinar la viscosidad de un fluido. Incluso se sigue trabajando sobre sistemas para determinar la viscosidad, sistemas para determinar la tensión de corte, porque una vez conocida esa propiedad, una vez conocida la tensión de corte, puedo hacer uso del elemento o puedo mejorar esa propiedad. Puedo elaborar, conformar un fluido que tenga una viscosidad X para que así pueda sustentarse todas las tensiones de corte que se le van generando en un elemento dinámico, en un elemento que me genere fuerza, ¿no? Un lubricante, por ejemplo, para que así tenga un periodo de vida Y. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes, ¿no? un fluido para lubricación, en el cual tengo movimiento mecánico, ¿no? Un dispositivo dinámico, después de cierto tiempo en el cual el fluido está siendo, ¿no? sometido a ello, estoy generando movimiento mecánico, le estoy acelerando, estoy generando fuerza, estoy generando tensión de corte al fluido, ¿no? El fluido sirve para que se lubrique y las piezas no estén en contacto, entonces, pero el que está desgastándose es el fluido. Entonces, ¿cuánto tiempo estará manteniéndose esa viscosidad o cuál sería la curva de decaimiento de viscosidad de mi lubricante? Entonces, para que cuando llegue a un margen crítico, yo haga el cambio y introduzca un nuevo lubricante. Entonces, requiero que un lubricante tenga tanta viscosidad para que así la curva se extienda y pueda tener mayor periodo, ¿no? de uso y no esté cambiando en menos tiempo. Entonces, porque esto genera, se genera mucho más costoso, ¿no? el tema de los lubricantes, ¿no? Por eso un muy buen lubricante, una muy buena marca, pues son mucho más caros porque seguramente esta curva me da mayor tiempo en el cual pueda estar en funcionamiento, ¿no? Antes de que haga el siguiente cambio, ¿no?
Y se trabaja sobre ello, ¿no? Medir, establecer, y hay investigación, se sigue haciendo investigación, ¿no? Combinaciones de distintos fluidos, adiciones a los fluidos, para aumentar la vida útil del mismo, ¿no? O para reducir la viscosidad por X o Z motivo, o para aumentar la viscosidad, ¿no? Etcétera. Tal vez requiere un fluido que tenga una viscosidad muy baja para que pueda desplazarse con mayor facilidad a lo largo de un conducto, por ejemplo, para alguna aplicación, que se aproxime a un fluido ideal, viscosidad cero. Se está trabajando, se trabaja en ello. Entonces, hablemos ahora de cohesión. Cohesión es la propiedad que tienen los fluidos, ¿no? De juntarse, de atraerse, o de atraerse, ¿no? Consiste en una atracción molecular, ¿no? Una atracción molecular, por ejemplo, si tengo acá dos moléculas, tienen capacidad de atracción. Esa es la cohesión, ¿no? Atracción molecular, entre dos moléculas. Adhesión. La adhesión es la propiedad que tienen las partículas de los líquidos de adherirse a la pared del recipiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar aquí una pequeña línea. Aquí atentos a la... Vamos a colocar otra línea. Y aquí colocaremos otra línea. Vamos a desplazar esto y voy a cambiar de color. Muy bien. Por ejemplo, si hay una adhesión en la cual hay, con respecto al recipiente, ¿no? 90 grados, ¿no? Tendremos acá una fuerza, la fuerza de la cohesión, cuando el recipiente tiene un ángulo de 90 grados, lo vamos a cambiar de color. Déjenme... Ahí. La resultante de la cohesión me dará en esta dirección, dando como resultante una fuerza netamente vertical, cuando tengo un ángulo de 90 grados, o se forma un ángulo de 90 grados, el fluido con respecto al recipiente. Vamos a colocar, ahí, 90 grados. Ahora, si tengo un fluido que me genera un ángulo mayor, por ejemplo, el agua, acá, por ejemplo, el agua, con respecto al recipiente, un ángulo mayor con respecto al recipiente, y vamos a colocar acá una línea para la cohesión, el resultante de la cohesión será una tangente que sale en esta dirección. La resultante de esta me dará en esta dirección.
Tomando acá, ¿no?, la fuerza con respecto al empuje del recipiente. Entonces aquí tendríamos el valor de la cohesión, sería la cohesión, y sería la cohesión, y tendríamos la fuerza de empuje. Esto de acá es un ángulo mayor que 90 grados. Como ven aquí, el agua forma como un menisco, ¿no? Si ustedes observan en cualquier recipiente, en cualquier tubo, en un vaso es un poquito más complicado, pero en un tubo bastante delgado, ¿no?, o incluso en un tubo de ensayo, se forma un menisco, ¿no? Esto generalmente los líquidos mojan, por eso es que se forma este menisco acá, ¿no? Lo han observado, forma un menisco. Tal vez en su laboratorio de química, ¿no?, cuando uno hace la medición, tiene que estar, para medir el nivel, tiene que estar por encima del menisco, ¿no? Entonces ese sería el nivel, ¿no?, en el cual está. Ahora, otro tipo de fluidos que tienen un comportamiento distinto en el tema de la adhesión, tendríamos que el menisco estaría invertido, así, y no como el agua, ¿no? En este caso tendremos un ángulo diferente, menor, un ángulo menor, y la resultante en este punto de la ecuación me dará por acá, en el cual la adhesión me dará siempre la adhesión irá en la fuerza de la adhesión. La adhesión, la adhesión, esta es la cohesión y esta es la resultante. Y tendríamos la resultante respectiva. Vamos a hacer un poquito más corto. Acá. Aquí tenemos un ángulo menor que 90 grados. Este tipo de meniscos, son para fluidos que no me generan adhesión, ¿no? No hay adhesión con respecto a la superficie del recipiente, ¿no? El caso del mercurio, ¿no? No hay adhesión, ¿no? Les colocan mercurio en cualquier superficie y no hay adhesión, ¿no? No moja, no hace nada. Ese sería su comportamiento. No están teniendo problemas con la recepción del audio, porque aquí a cada rato se me desconecta el... No, ingeniero. Todo bien. ¿Sí? ¿No hay problema con el audio? No, ingeniero, todo bien. Se escucha claro, ingeniero. Los Todo. escucho, jóvenes. Hola, ingeniero, ¿nos escucha? Ah, sí. Escucha perfecto, ingeniero. Ahora sí. Ok.
Ahora sí. Ahora hablemos sobre la tensión superficial. También se denomina energía superficial de trabajo, energía superficial es el trabajo que debe realizarse para llevar una molécula o llevar un conjunto de moléculas del interior de un fluido o el interior del fluido en un número suficiente hasta la superficie para crear una nueva unidad de trabajo por unidad de superficie. Es por ejemplo, yo tengo acá un estanque, ¿no? O recipiente, lo que sea, ¿no? Aquí está el aire y aquí estará el agua, ¿no? Y el agua. Entonces yo tengo acá una molécula en el cual esta molécula está sometida a distintas fuerzas, ¿no? A distintas fuerzas a lo largo de su superficie, ¿no? Estoy exagerando la molécula. Entonces aquí pues aquí la resultante de todas estas fuerzas serán 0. Entonces, si esta molécula estuviera acá en la superficie, si estuviera acá en la superficie, la vamos a exagerar acá, ¿no? Si estuviera en esta superficie, yo tendría acá fuerzas, ¿no? Fuerzas, en la cual la resultante va a ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque no toda la molécula está en contacto, no está confinada dentro del fluido, dentro de todo el medio continuo del fluido. En cambio acá, para que haya estabilidad, imaginariamente tendría que haber una molécula acá que me genere una fuerza para equilibrar. Entonces, la tensión superficial surge de ahí, ¿no? La tensión superficial hace inestable la superficie de frontera, lo que en sí puede demostrar la forma que adquiere una gota de agua, ¿no? Una gota de agua en forma esférica. Por ejemplo, tengo acá, vamos a ampliar, voy a hacer una molécula un poquito más grande, y ahí, y pues, yo tendré, ¿no? una resultante de todas las tensiones internas de mi molécula, estarán equilibradas o tendrá en respuesta una presión 2, por ejemplo. Entonces, esta tendrá un radio. Vamos a cambiar de color. Y acá, en esta frontera, existirá una tensión, sigma. Una tensión, y aquí, esta tensión tendrá un diferencial de área. Y aquí tendremos, vamos a cambiar de color, y aquí tendremos, voy a exagerar una deformación acá, aquí estoy exagerando la deformación, y en esta deformación yo tendré un incremento. Si se deforma acá, el radio, hay un incremento de dr, ¿no? A lo largo de la longitud del radio. Y también habrá una variación de presión en esta frontera, producto de esta tensión. Entonces, hay trabajos que se realizan en esta molécula. Vamos a igualar trabajos. Al igualar los trabajos de las fuerzas, al igualar los trabajos de la fuerza, tendremos la variación de presión por el diferencial de volumen, que será igual a la tensión por el diferencial de área, ¿no? Son fuerzas, ¿no? Son fuerzas de trabajo. Tensión por área me va a dar fuerza.
presión por volumen, me dará fuerza también. No, el diferencial de volumen será igual al diferencial de área por el diferencial de R, ¿no? Aquí hay un diferencial de volumen. Si es todo esto lo que se ha deformado, lo estamos viendo en dos dimensiones, pero aquí establece un diferencial de volumen, ¿no? En la variación de presión, diferencial de volumen, está relacionado con el diferencial de área y el diferencial del radio, ¿no? Área, radio, volumen. Entonces tendríamos acá la variación de P por diferencial de área por diferencial de radio será igual a sigma de dA. Ahora, el volumen de una esfera es igual a 4/3 pi por r al cubo. Y el área de la esfera, el área sería igual a 4 pi por r al cuadrado. Entonces, vamos a mover esto acá. Determino el diferencial de volumen con esto. Aquí lo vamos a poner. Diferencial de volumen, derivo de acá, ¿no? Con respecto a R. Me daría 4/3 por 3, 4/3 por 3, pi r al cuadrado, de dr. ¿No? Esto me daría 12/3 de pi r cuadrado de dr. Y me daría 4 pi r cuadrado de dr. Esto viene de acá. Derivando, ¿no? Derivo. Con respecto a r. Y con respecto a, derivo de acá. Que sería 4 pi r cuadrado, 2r de dr. Entonces sería 8 pi r de dr. Y tengo acá estos dos diferenciales. Reemplazo acá, ¿no? Lo único que me quedaría acá es que me daría diferencial de P. Vamos a establecer de una vez la relación. Sería 2 veces sigma sobre 2 veces sigma sobre R. Esa sería la variación de presión en una tensión superficial. Muy bien. Y bueno, algo que me olvidé comentarles es que todo lo que nosotros hagamos acá en la clase, todas estas láminas, todo lo que trabajemos, si es que tengo alguna presentación o hacemos pizarra, lo subo a la plataforma. Muy bien. Ustedes ahí después acceden por la noche a la plataforma y descargan todo lo que nosotros hemos avanzado. Muy bien. Por si no alcanzaron a terminar de copiar, por ejemplo, ¿no? Y hablemos ahora de la capilaridad, ¿no? Que es la propiedad de ascender o descender un líquido en tubo capilar, ¿no? Por efecto de la tensión superficial, las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión, ¿no? Entonces, vamos a establecer la relación tanto de la tensión como la del peso específico
y la relación de la altura, de cuánto asciende o cuánto desciende, ¿no? El fluido, ¿no? En un medio. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá yo un recipiente y aquí vamos a trazar una recta. Creo que está en tono azul, vamos a colocar acá. Tengo una recta aquí, esto me denota el nivel del fluido. Aquí tendremos, aquí está el menisco ya conformado. Tendremos aquí el peso, W, en esta dirección, ¿no? Y tendremos un punto A. Vamos a establecer acá un punto A. Aquí existe una presión, en esta superficie, una presión 1, ¿no? Y una altura respectiva, acá, del menisco. Vamos a hacer con lápiz acá para que sea un poquito más leve. Muy bien. Entonces tenemos dos casos en el cual se genera la capilaridad. Uno es que los líquidos suben, en tubos que mojan, ¿no? En tubos que mojan, en la cual la adhesión es mayor que la cohesión. Y tenemos otra situación en la que los líquidos descienden. Y en esta situación tenemos el caso contrario, que sería que la adhesión es menor que la cohesión, ¿no? Y caso similar habíamos visto por acá, ¿no? Acá no, la cohesión y la adhesión es mayor, tenemos la cohesión, ¿no? La adhesión es corta, la cohesión es más grande, ¿no? La cohesión es más grande, la adhesión es más corta, ¿no? Entonces, analicemos, analicemos los dos, ¿no? Vamos a establecer la ecuación respectiva con uno y en el otro pues la aplicamos directamente. Por ejemplo, aquí tenemos el menisco, aquí vamos a establecer un radio del menisco en este punto, ¿no? Voy a trazar, vamos a hacer acá vamos a cambiar de color. Aquí, y aquí tendríamos el radio del menisco, ¿no? Y en la frontera acá de contacto tenemos las fuerzas, ¿no? Tendríamos acá la fuerza y esta tendrá su respectiva componente. F tendrá su componente en X y en Y. Vamos a trazarla acá. En X, en Y y en X. Entonces tenemos acá Fy, que tendríamos Fx, ¿no? La fuerza que corresponde a, a lo que es la adhesión. Esta fuerza es igual a sigma por L. Vamos a cambiar aquí de color. Y vamos a establecer aquí los valores. R es el radio. R es el radio del menisco. Muy bien. Vamos a colocar aquí para poner el punto central acá. Aquí
R0. R0 es el radio del tubo. El radio del tubo. Y bueno, tenemos la fuerza, W, el peso. Bien. Y F es igual a sigma por L. Y entre R y R0, ¿no?, hay un pequeño ángulo alfa, que también se replica acá, que lo vamos a poner ángulo alfa. Entonces tenemos acá la fuerza es igual a sigma por 2pi por R0. El peso es igual a pi por R0 al cuadrado por gamma por H, ¿no? Área, altura, me da volumen por el peso específico, ¿no? Volumen por peso específico me dará peso, ¿no? Entonces, vamos a sumar las fuerzas. Sumando fuerzas. Vamos a sumar la fuerza. Vamos a colocar acá, sumando fuerzas. Entonces tendríamos, voy a borrar esto de acá. Y R0 es igual a R coseno de alfa. Aquí tenemos alfa. No. Coseno de alfa es 14 sobre hipotenusa, ¿no? Entonces que R0 es R coseno de alfa. Y sumamos fuerzas. Sumando las fuerzas, tendríamos la vertical, ¿no? FY y W menos W tiene que ser 0. Entonces, vamos a colocar coseno de alfa por sigma por 2pi por R 0 menos pi por R0 al cuadrado por gamma por H es igual a 0. Esto es la suma de las fuerzas, ¿no? FY, ¿no? FY menos W igual a 0. Y pues acá despejo H. Despejo H para poder determinar el valor de H, que me daría 2 sigma coseno de alfa entre gamma R0. Y pues vamos a establecer la ecuación, que sería 2 sigma por gamma por R. Vamos a sustituir el valor de R0, que teníamos acá, ¿no? R coseno de alfa, y coseno con coseno se nos va. Para establecer directamente con el radio del tubo, que es el que podemos medir mejor, y ya no con el radio del menisco. Muy bien. Entonces, a esta altura, o más bien, con esta ecuación, yo puedo determinar la altura de ascenso o de descenso en que un capilar o un fluido puede ascender, puede descender también, ¿no? Puede ascender, puede descender. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, y ya vamos a terminar con esto, un ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a aplicar para el caso 2. Aquí establecimos la ecuación. Por ejemplo, para el caso del mercurio. El caso del mercurio. El mercurio. Vamos a mover esto de acá. El caso del mercurio. En el caso del mercurio, desciende. Va a descender. No va a ocurrir como
como en el caso del agua, ¿no? Vamos a tener acá, vamos a hacer un poquito más exagerado acá, y aquí tendríamos el menisco, de esta forma. Entonces tendríamos acá una altura, H. Vamos a cambiar de color para... Aquí tendríamos la fuerza, Fx, Fy y F, ¿no? Acá tendríamos en esta orientación F, aquí tendríamos Fx, aquí tendríamos Fy. Aquí tenemos Fx, F y Fy. Y esta sería la altura H. Por ejemplo, el peso específico, ¿no? Eh, peso específico, coloquemos los valores del radio. El radio del tubo. El radio del tubo sea de 0,5 milímetros. Bien, 0,5 milímetros. Ah, existe una tensión 0,5 milímetros. Una tensión de 0,00728 kilogramos fuerza por metro y un peso específico. Por acá creo que lo tengo el del mercurio. No, no lo tengo acá. Si no, vamos a hacer, vamos, por ejemplo, con la del agua. Kilogramos por metro cúbico. Entonces, la altura, H, me va a dar 2 por la tensión de corte, 0,00, perdón, sigma, la tensión, la tensión superficial, 728 kilogramos fuerza por metro, entre, y lo tengo que expresar esto en metros, sería 0.123,5 metros, ¿no? 0,0005 metros por 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto me dará, por ejemplo, 0,02912. 0,2912 metros. Que serían 2,9 centímetros, ¿no? 2,9, 2,91. 2,91 centímetros, ¿no? La altura. Con el mercurio, ¿cuánto me daría? Aquí vamos a dejarlo de tarita. Peso específico del mercurio. El peso específico del mercurio es mucho mayor que el peso específico del agua, ¿no?
Y cuando ustedes hagan aquí la sumatoria de fuerzas, voy a colocar esto, quiero que lo hagan a ver este fin de semana, sumatoria de fuerzas, igual a 0, y con este que sería mucho mayor que la del agua, les tendría que dar un valor H, ¿no?, por debajo. Sí. ¿Alguien estaba haciendo una pregunta? ¿Quería hacer una pregunta? No, que el peso específico de mercurio es 13,6 veces la del agua, lo que tienen acá. Sí, 13,6, sí, es mucho mayor que la del agua, sí. Entonces, aquí nos va a dar mucho menor, pero cuando hagamos antes de hacer esto, porque esta es la ecuación ya de fuerzas, de equilibrio de fuerzas, ¿no? Aquí Fy, ¿no?, entre el peso y el peso, tengo yo pi r sub 0 al cuadrado, gamma h. Entonces el peso será mucho mayor que Fy. Entonces ahí me va a dar negativo. Ahí me va a dar negativo. ¿Cuánto era? 13,6 mayor, ¿no? 13,6 Sí. veces. 13,6 veces, ¿no? Mayor. Muy bien. Ok, lo vamos a dejar hasta acá. Y quiero que lo analicen esto, analícenlo. Y nos vemos el día lunes. El día lunes para continuar con nuestro avance. Ingeniero, una preguntita, el tema de la asistencia. El tema de la asistencia, ya el día lunes vamos a empezar con lo del tema de la asistencia. A ver cómo es esto. Sí, el tema de la asistencia desde el lunes vamos a tomar lista. Para ello, pues todos los que están en el grupo, ¿no?, coloquen ahí su nombre completo, incluso para el tema de lo que corresponde al grupo, ¿no?, para que pueda ir identificando los que están en la materia, los que no están en la materia. El día lunes empiezo a tomar lista, ya que una vez que termine hoy supuestamente terminaba la parte de adición y retiro, ya con el lunes empezamos con la lista. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el día lunes, jóvenes. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hola, ingeniero. Hola, ingeniero. Buen fin de Hasta semana. luego. Hasta luego, igualmente. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.